Hola, hola, hola a todos Arcanians. Por fin ha llegado el día. Estamos aquí hoy con Enrique Delgado, que vamos a estar hablando un tema del que ya me habéis leído, porque he escrito un post acerca de ello, he subido un vídeo a YouTube, o sea que estoy muy familiarizada también con esto, y es sobre el tema del arte de volver a empezar. Y es que Enrique es totalmente un experto, porque ha tenido que cambiar de país, se ha ido a un país donde es otro idioma, está empezando un montón de proyectos nuevos, o sea que el arte de volver a empezar, Enrique lo domina muy bien. Así que le doy paso a Enrique para que se presente y os cuente un poquito acerca de su historia. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de que podamos charlar un poquito sobre este tema. Creo que hoy día con la ola de inmigración que hay, no solamente en mi país, Venezuela, sino en todos los países, Cuba, Colombia, Ecuador, hasta el mismo, a veces europeo, que está muy en su zona de confort y cuando decide explorar es un reto. Pero realmente que empezar de cero, muchas personas creen que tiene que ver más con el hecho de reinventarte. Y a mí en lo particular no me tocó reinventarme, me tocó simplemente enfrentarme a una nueva realidad que era totalmente desconocida para mí, porque nunca había salido de Venezuela, jamás en 26 años había salido de Venezuela. Y cuando me tocó comenzar de nuevo, cuando me tocó exponerme a un mundo internacional que solamente veía en noticias, es un choque bastante duro porque la cultura, sobre todo, ¿no? Entender que ya tu lenguaje no funciona de la misma manera, tus costumbres, tu forma de ver la vida empieza a cambiar y realmente en lo personal, sobre todo, fue como resetear toda esa programación que yo traía de que, ok, aquí hay algo que se está moviendo y que no solamente van a ser los sentimientos, sino que va a ser toda tu estructura como persona. Absolutamente todo cambia y empiezas a generar nuevos hábitos, nuevas formas de comportamiento, nueva forma de adaptación. Entonces yo creo que comenzar de cero tiene que ver más con el hecho de presentarte de una manera más vulnerable y un poco más sensible a todo lo que vas a recibir, porque no es tan sencillo como parece, y más cuando tienes que dejar a tu familia, a tus amigos, tus sueños, todo por lo que habías luchado, y más en un país como Venezuela, que para mí había sido como que, ok, aquí tengo todo lo necesario, toda la artillería necesaria para poder crecer profesionalmente. Y creo que duré 2 años trabajando para medios de comunicación en Venezuela, porque era insostenible, era insostenible poder estar allá. Y yo decía, no puedo yo con 26 años estar acá todavía y tener que vivir algo que cuando empecé la universidad, que estaba pequeño, soñaba en grande, y ahora todos esos sueños se achican porque ya las posibilidades se limitan demasiado. Y ahí es cuando empieza entonces el reto de salir de Venezuela, y es donde aterrizo a Panamá. Llego a Brutal, Panamá, llego a Panamá. brutal, brutal. Pero tengo una anécdota de Panamá. A mí de Panamá me deportaron una primera vez. Me deportaron una primera vez por un error administrativo. Cuando llego a Panamá, yo llego a Panamá el 17 de enero del 2017. Cuando llego a Panamá, llego al aeropuerto. Yo recuerdo que mi tía vivía en Panamá, y en lo que estoy llegando al aeropuerto, todo estaba en orden, mis papeles, absolutamente todo. Pero en ese momento Panamá solicitaba especialmente a los venezolanos que tuviéramos $500 en efectivo para poder entrar al país. Y en ese momento yo no los tenía en una tarjeta de débito. Cuando voy al cajero para retirar el dinero, el cajero hace toda la transacción, pero no me dispensa el dinero. Aún así, yo con el recibo llego al counter de migración, presento el comprobante de que yo estaba haciendo todo como debía hacerse. Ujú. Migración no me da el acceso al país y me hacen llevar a una sala de espera con otras nacionalidades, y ahí regreso a Venezuela. Cuando regreso a Venezuela ya yo no tenía prácticamente nada porque ya yo todo lo había regalado, había ya hecho todo porque yo me había ido con la intención de que iba a comenzar de nuevo. Pero me tocó
comenzar de nuevo en Venezuela otra vez. Y en Venezuela vuelvo otra vez por 2 meses, lo que fue enero y febrero, a trabajar en un medio de comunicación impreso como reportero. Y en marzo se vuelve a dar la oportunidad de regresar a Panamá. Y en esta segunda entrada, Panamá me da el acceso y ni siquiera me preguntaron por absolutamente nada. Solamente me solicitaron el pasaporte, me dijeron bienvenido a Panamá y así fue como yo ingresé a Panamá. Y ahí comencé de cero. Nuevamente, había pasado 2 meses trabajando en un medio de comunicación, me había como adaptado y dije, bueno, si no se da la oportunidad, ok, vamos a probar otro país. Pero Panamá me abrió las puertas porque me había postulado para hacer una maestría en Panamá, en una universidad de Panamá. Y la universidad me había respondido de que efectivamente yo calificaba para poder hacer la maestría en Panamá y así es como entro en la segunda vez. Entonces, sí me tocaba empezar de cero un par de veces, muchísimas veces. Y En además de Panamá, manera difícil. total, porque aparte de, lo estaba haciendo solo, obviamente. Como decimos en Venezuela, era un chamo de 26 años que estaba inexperto en muchísimas cosas, que creía que tenía los toros agarrados por los cuernos, pero no era así, era simplemente que yo estaba en una zona de confort en la que obviamente el apoyo de mi familia, de mis amigos, quizás de mi pareja en ese momento, me sentía protegido de que si trastabillaba, que si me caía, que si me doblaba el pie, te iba a tener a alguien de soporte. Pero cuando sales de tu país sin tener ni las herramientas ni el conocimiento de cómo funciona la otra parte, obviamente ahí es donde comienzas tú a cuestionarte absolutamente todo. Pero Panamá sencillamente me dio muchísimo, me dio todo, como quien dice, toda la experiencia para hoy poder enfrentarme a un monstruo como lo es Estados Unidos, porque Estados Unidos es un monstruo a nivel de cultura, a pesar de que vivo en Nueva York y que aquí hay países de todo el mundo, hay nacionalidades de todo el mundo, choca muchísimas veces las culturas porque obviamente todos somos diferentes. Entonces, el español puede entender un poco, aunque hablamos el mismo idioma, el castellano, el español a veces es complicado. Me ha pasado con los cubanos, me ha pasado con los dominicanos, que una palabra significa muchísimas cosas. Entonces, eso también es lo divertido de inmigrar, porque comienzas a conocer culturas de muchísimas lenguajes, de muchísimas culturas, comienzas a entender cómo funciona el sistema. eh, Humano, por así decirlo, porque comenzamos a generar ese feedback, ese intercambio de ideas. Y cuando me salgo de Panamá, me vengo a Estados Unidos, pero me voy específicamente a Hawái. Me voy a vivir a Hawái, hice un cambio del cielo a la Muy tierra, drástico. muy drástico, hice un cambio del cielo a la tierra, porque venía de la ciudad, 5 años viviendo en Panamá, en la ciudad, y aterrizo en Hawái, un paraíso, realmente Hawái es un paraíso, pero en Hawái me pasó algo muy particular y era que yo me sentía perdido, me sentía solo, me sentía que no tenía garantías de nada, sentía sobre todo que mi ego había sido golpeado porque a pesar de que estaba en suena redundante, pero un paraíso natural donde obviamente el estilo de vida era totalmente opuesto. Yo no Sí, que me, es lo mismo yo, venden todos. exacto, yo no me sentía que encajaba, no sentía que estaba en un lugar en el que yo pudiera crecer y eso me empezó a generar una palabra que a mí hoy todavía me persigue a veces y es la procrastinación. Porque como en Hawái me dediqué a trabajar en absolutamente todo lo opuesto a lo que a mí me apasiona, como el tiempo transcurría diferente, porque en Hawái hasta conectado con el horario de Estados Unidos regularmente son 6 horas de diferencia, mientras para mí amanecía, para el mundo dormía, mientras yo dormía el mundo estaba ya en movimiento. Eh, Sentía que pues todos esos factores empezaban a hacer como un engranaje y yo decía, no, acá no, ¿para qué me voy a poner a escribir? ¿Para qué me voy a poner a hacer videos? ¿Para qué me voy a poner a hacer un podcast? ¿Para qué me voy a poner a generar todo esto? Y Hawái es el que me regala el proyecto Lo que no te conté. Es contradictorio, Que, pero Hawái me para quien no te regala, conozca, es tu blog o tu es, newsletter. es mi proyecto, hoy es mi podcast, hoy es mi newsletter, hoy es mi libro.
¿sí? Hoy es mi libro. Este libro nace en Hawái. La idea, ¿sí? La idea, pero la ejecuto y la llevo acá en Nueva York. Este libro nace a raíz de una separación. A raíz de una separación de Panamá, me voy con mi pareja a Hawái y comenzamos una vida en Hawái. Una relación muy bonita, pero muy a pesar de que era muy bonita y que nos entendíamos en muchísimas cosas, llegó un punto en el que habernos mudado de país como que nos quebró a los dos y como que ya no nos entendíamos en muchas cosas. Y yo para ser muy expresivo, aunque pareciese que soy muy expresivo, suelo ser a veces muy tímido. Hay palabras que no encuentro cómo decirlas verbalmente y muchas personas me dicen, pero tú eres comunicador, sí, pero que yo sea comunicador, hay cosas que el corazón uno no haya cómo expresarlas en palabras porque simplemente las sientes, no te puedo explicar. Ahora, cuando prendo el teclado o cuando abro el journal que empiezo a escribir, para mí como que todo fluye muchísimo más. Y a raíz de esa separación, ya teníamos ideas diferentes. Yo me quería ir de Hawái porque yo sentía que ahí no iba a crecer. Para él significaba un lugar de crecimiento en muchos factores, sobre todo por el área de la hostelería, del turismo, le gustaba mucho eso, a mí no, a mí me gustaba la comunicación, toda esta parte de acá, y en Hawái no había eso. Así que eh, decidimos separarnos, y en lo que decidimos separarnos, todavía me había quedado como unos 3 mesecitos en Hawái, y yo decía, ¿cómo dreno todo esto que siento? ¿Cómo dreno todo esto que estoy viviendo más hacia una persona a la que he querido muchísimo porque ya estábamos hasta en los planes de matrimonio? Claro, Y ahí es donde nace lo que no te conté como nombre, porque dije, hay muchas cosas que a él no le conté, hay muchas cosas que a él no le dije, a esa persona no le expresé cuando tuve la oportunidad. Y lo mismo me pasó con mi familia. Creía que el tiempo con mi familia en Venezuela iba a ser eterno y resulta que hoy la vida te da una cachetada y obviamente me faltaron más abrazos, me faltaron más momentos, me faltaron más café con mi abuela, me faltaron más anécdotas y eso es algo que hoy me alcanza. Eso es algo que a mí todavía hoy me alcanza como inmigrante, el no haber hecho más. Entonces, por eso hoy me dediqué a escribir muchísimo y a expresar todo lo que siento, porque es una forma como lo tengo en Substack, es de no perderme a mí mismo, porque no quiero llegar a mis 45, a mis 50, a mis 60 y decir por qué en ese momento no escribí esa idea que tuve, probablemente funcionase, ¿no? tal cual. Y, y aún estando, se me quiebra un poquito la voz, porque a pesar de que ya tengo 8 años fuera de Venezuela, hay cosas que todavía cuesta muchísimo procesar, ¿sí? De hecho, Luis está escribiendo aquí que es como escuchar su propia historia. Es como escuchar su Como propia que, historia. Qué bonito, gracias Luis. Es increíble cómo de verdad una decisión que parece un juego termina arrebatándote muchísimos momentos. Ciertamente acá en Estados Unidos uno puede tener un buen estilo de vida. Mi hermano, por ejemplo, vive en Madrid y también está muy bien. Mi hermana vive en Colombia. Fíjate cómo estamos todos en países diferentes. Mi mamá y mis abuelos están en Venezuela. Y saber que llegan las navidades, saber que llegan los cumpleaños, saber que llegan todos esos momentos y que ya no estamos al mismo compás, al mismo ritmo, es algo que tú dices, porque nos tocó en la historia pasar por esto, ¿no? No me lo imaginé jamás pasar por esto. Entonces, a raíz de todas estas cosas que no había dicho, mi familia, a mi pareja, a mis amigos, a, hasta mis mentores, decidí escribir lo que no te conté como un libro de pensamientos, como un libro en el que comencé a expresar de manera muy corta, porque si llegases a ver el libro, a veces el libro tiene pensamientos como muy cortos, ¿sí? Pero son pensamientos que nacieron del alma, como hay otros que son un poco más profundos, muchos más largos, entonces es como una crónica donde ya me expreso muchísimo más. Y allí empiezo a decirle al mundo, esto es lo que yo he sentido, pero no lo he hecho por miedo. Por miedo a ser juzgado, por miedo a que me digan quién te crees tú para ser escritor, porque esa es otra, el síndrome del impostor te llega y tú sabes que tienes posiblemente el talento, que tienes las ideas, que puede funcionar,
pero te dicen, pero tú, ¿quién te crees para hacer esto? ¿Quién te crees tú para escribir un libro? ¿Quién te crees tú para decirme a mí que esta estrategia me va a funcionar? Entonces ahí uno se bloquea. Y ahí es cuando uno se reinventa y bueno, mejor me voy a trabajar como eh, bartender, mejor me voy a trabajar como housekeeping, ahora voy a hacer algo que la gente sienta que es más cómodo, pero que lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, va a incomodar al otro. Hasta que un día entendí que eso tiene que ver más con la otra persona que conmigo. Así este libro lo lea una persona, así este libro lo lea una persona, lo hice por mí y probablemente alguien, esa persona que lo lea, se identifique. Entonces, para mí el trabajo está hecho. Para mí el trabajo está hecho porque tu historia puede ser el reflejo de alguien más. Y creo que hoy día estamos en un mundo tan saturado. Yo estaba, por lo menos en redes sociales, consumiendo tantas cosas. En redes sociales estaba consumiendo tanta contenido basura que empezaba a compararme con la vida de los demás. Pero ¿por qué la vida? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y esto no está bien. Esto no está bien porque yo crecí sin teléfono, yo crecí jugando, yo crecí imaginando, yo crecí dibujando, rayando. Entonces, ¿por qué dejé a ese Enrique niño que imaginaba para convertirme en un Enrique adulto que está simplemente dándole scroll a todo para ver cómo comparo mi vida con la de la otra persona? Y pareciese que hoy que tenemos más posibilidades de encontrar a alguien, de estar con alguien, es más difícil. Porque hoy creo que la palabra compromiso se ha como que resquebrajado muchísimo. Am, entonces, todas estas, este libro me da a mí la posibilidad de comenzar de nuevo, pero en Nueva York. Y así es como un día me despierto en Hawái y digo, esto es un paraíso, Dios, gracias, pero este no es mi lugar. No es mi lugar, vendí mi carro, dejé todo, agarré mi maleta, 2 maletas más, porque pareciera que en todo lugar que yo llevo 2 maletas, llegué a Nueva York y dije, ok, esto sí es un reto. Estamos hablando de Nueva York, Nueva York. Y un año después de estar acá, nace el libro, nace ya la estructura. Yo empecé con el podcast. En Hawái empecé con el podcast. El primer episodio lo publiqué en enero del 2023. Ahí empecé como simplemente como un monólogo conmigo mismo, hablándole a esta persona de la que te comenté, diciéndole todo lo que tenía para decirle, pero no lo hice en su momento y que probablemente si yo me hubiese arriesgado más, hoy la historia sería otra. Pienso, ¿no? Pero ya no tengo manera de comprobarlo. Entonces empecé con el podcast y del podcast me vine para Nueva York y aquí en Nueva York empecé fue como a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y yo tenía un blog en WordPress que había creado por allá en el 2008, 2009, el blog súper viejísimo, que en esa época yo me la daba de escritor de Pablo Neruda y empezaba a subir muchos textos y agarré ese blog con toda esa información que tenía, que era bastante. Cuando me empiezo a leer, vi muchos errores ortográficos, vi muchos errores de redacción, pero bueno, era un niño que estaba escribiendo. Más todo lo que ya había escrito actualmente, con un poco más de sentido y de conciencia, uní todo esto y dije, aquí tengo algo que puede gustar, aquí tengo algo que me puede ayudar a cerrar un ciclo, aquí tengo algo que me puede ayudar a sentirme más en paz conmigo mismo, a perdonarme, a entender que hice lo mejor que pude, que no puedo seguirme eh, maltratando a mí a nivel verbal y a decirme cosas cuando, fíjate, todo el camino que has recorrido. Yo pensaba, yo le decía a mi mamá, mamá, no he logrado nada, siento que no he logrado nada. Ya tengo, eso se lo dije el año pasado, tengo 32 años. Imagínate, 26 saliendo de Venezuela, 32 ahora, siento que no he logrado nada. Y mi madre me dice, has escalado niveles que ni tú mismo te imaginas que has escalado, pero yo como tu mamá los he visto. No solamente empezaste una vez, empezaste dos, empezaste tres. Te mudaste una, te mudaste dos, te mudaste tres. Y todo lo que haces tratas de hacerlo con la mejor actitud. Le digo, mamá, pero estoy cansado. O sea,
estoy Sí, que cansado. empezar de cero cuesta mucho y cansa, gasta energía, claro. Le dije, quiero ya esa estabilidad, quiero estar tranquilo. De verdad quiero estar tranquilo porque hay tantas cosas que quiero hacer, pero no sé por dónde empezar. Porque he empezado tantas veces que ya como que, a ver, ¿dónde está todo? Porque empezar de cero no es borrar lo que ya hice. O sea, no es que yo agarré, sino es usarlo como un piso ahora, es usarlo como una plataforma para seguir construyendo. Y así es como nace ahora mi segundo libro que ya está en fase de publicación, ya ahorita en diciembre el libro sale a la venta, el libro se llama ¿Y si lo hablamos? Este libro se llama ¿Y si lo hablamos? Ya yo anuncié el nombre, por pronto anuncio en la portada. Este libro sí es un reto, porque en este libro me permito cerrar ciclos. En este libro me permito cerrar ciclos de mucha índole. Eh, de amistades que sinceramente me rompieron muchísimo. Soy un fiel creyente en la amistad y algo que a mí me duele en la vida es que un amigo me traicione. Con mi familia, con mis exparejas, con proyectos que rechacé porque pensaba que no me iban a dar eh, nada interesante y a veces digo, ¿qué hubiese pasado si? Ese es el problema, que uno dice, ¿qué hubiese pasado si? Sí. No, la idea es decir, pasó, no funcionó, pero lo probé, ¿no? Lo experimenté, no era para mí, pero bueno, me quedé con esa idea, con esa experiencia. Entonces, lo que no te conté y si lo hablamos, realmente este me da la oportunidad de abrir un nuevo espacio en mi vida y el otro me permite cerrar ya etapas que sentía que me estaban, era como una mochila que no podía soltar, ¿sí? Y Sí, yo sí. decía, yo decía, tengo ya 33 años, no sé qué va a pasar en 5 años, estoy muy claro hacia dónde voy, pero ya hay cosas que tengo que soltar porque no puedo seguir jugando a ser la víctima de mi propia vida. No puedo seguir autosaboteándome, no puedo seguir cuestionándome. Puede que no funcione. ¿Y qué pasa si sí funciona? ¿Y qué pasa si ya no es María Corina Machado que se gana el premio Nobel de la Paz sino yo el premio Nobel de Literatura? La vida te puede sorprender. Entonces, ya has empezado tantas veces y un error que yo cometía era que decía, no tengo nada que contar. O sea, no tengo ¿Cómo nada así? interesante que decir. ¿Cómo que no tienes nada interesante que decir? O sea, hay alguien detrás de ti que está en el mismo laberinto que tú y tú hoy tienes algunas salidas de escapes o algunas letreritos que dice EXI que le puedes mostrar y decir, hey, mira, por aquí me fui yo, no sé si te funcione, o esto fue lo que yo hice, pruébalo a ver, ¿no? Entonces, Tal cual. ahí es cuando voy y escribo a nivel con una relevancia personal. O sea, yo escribo con mi relevancia personal, pero con la intención de saber que eso quiero que llegue a alguien y que esa persona se sienta identificada con algo de mi historia. Entonces, han sido de verdad tantas veces las que he empezado de cero, ya perdí la cuenta, pero eh, me siento muy orgulloso de mí mismo hoy día, de todo Es ese que no, camino. no es fácil, no es fácil. O sea, todo el recorrido que has tenido tú, no cualquiera podría decir, oye, me voy a lanzar a cambiar de país, me voy a lanzar a dejar esto atrás, me voy a lanzar a escribir un libro, por ejemplo, es lo que decimos, es muy complicado también. O sea, al final como que nuestro cerebro está muy diseñado para mantenernos tranquilos, para mantenernos a salvo, para mantenernos en nuestra zona de confort. Entonces, cada vez que nos tenemos que enfrentar a algo nuevo, a romper esas rutinas, esos hábitos, esas zonas conocidas, el cerebro te dice, vuelve para atrás, que nos estamos enfrentando a un reto que no sabemos si nos vamos a encontrar una fiera al otro lado que nos vaya a devorar y que aquí se acabe el juego, ¿no? Entonces, Ujú. el romper con esa inercia que tiene nuestra propia naturaleza de vuelve atrás y quédate donde estás, ancladito y tranquilo, es muy complicado hacerle frente. Y yo no he viajado tanto ni he cambiado tanto de país, pero sí que con tema de proyectos, emprendimientos, la forma de buscar mi mejor versión, porque al Igual es final un también reto. es todo un reto. O sea, es decir, tengo que buscar mi mejor versión, pues tienes que comer mejor y cambiar esos hábitos de... Y te dice el cuerpo, espera, que es mejor quedarte viendo Netflix que irte al gimnasio o hacer... O sea, Ya. todo ese tipo de cosas de volver a empezar, de cambiar lo que ya eres,
todo eso supone enfrentarte a muchos miedos, enfrentarte a muchas inseguridades. ¿Cómo lo has gestionado tú? ¿Cómo lo has ido trabajando en cada una de esas fases de cuando pasaste de Venezuela a Panamá, de que te tiren para atrás? Y porque podías haber dicho, mira, esto es una señal de que no me tengo que ir a Panamá, me tengo que quedar en Venezuela, y no haberlo vuelto a intentar, pero lo volviste a intentar. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de superar esos miedos, esas inseguridades, ese síndrome del impostor a la hora de escribir el libro? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu método o tu sistema. Mira, yo hoy día lo pienso y de alguna manera la cultura actual, yo hablo como si tuviera muchísimos años, pero siento que la cultura actual romantiza muchísimo, hoy romantizamos muchísimas cosas. Y hoy dentro de todo siento que se romantiza mucho el empezar de cero y a veces mucha gente lo hace sin responsabilidad, lo hace simplemente porque quiero aventarme al vacío a ver qué me encuentro allá abajo. Pero en mi caso, empezar de cero, es más, creo que ya yo ni empiezo de cero. Ya yo no empiezo de cero, ya yo empiezo con lo que tengo, con la experiencia que ya creé, solamente que ahora lo estoy adaptando a un nuevo contexto, ¿no? Entonces, no es que me estoy reinventando, es que me estoy recordando que yo ya escalé ese nivel, que ya yo escalé, ya viví eso, ya superé eso y ahora me enfrento a algo nuevo, probablemente siento miedo y creo que siempre vamos a sentir miedo de hacer algo. Yo sentía miedo de hacer este live porque tengo ratísimo que no hago este tipo de contenido. Pero si no sientes miedo, entonces no estamos vivos. No, no estamos vivos. Me pasaba con el inglés. Yo cuando llegué, yo decía, how are you? Sí, yo cuando llegué acá decía, how are you? Yo el verbo to be. Entonces ahora el que yo me siente y mi día a día es 100% en inglés, todo es en inglés y enfrentarme y aún sigo aprendiendo. A mí lo que me ayudó muchísimo fue el día que de verdad comencé terapia. Si te soy honesto, empecé terapia y ahí comenzó un cambio profundo, porque comencé a entender y a tomar herramientas de un desconocido, de alguien que no conocía, y abrirme con esa persona para mí fue difícil porque era contarle hasta las cosas más íntimas, porque hasta hoy día a veces hasta confiar en alguien me cuesta muchísimo, pero dije, tengo que probar, sí, tengo que probar. Entonces, no es que he superado los miedos, es que simplemente he aprendido a estar con ellos y decir, sé que estás acá, te estoy sintiendo, pero no te tengo. Y como no te tengo, yo me voy a lanzar al vacío y voy a Es ver qué pasa, ¿sí? Ahora, tengo un paracaídas de repuesto porque también uno, es lo que te digo, no es agarrar irresponsablemente y lanzarte al vacío para ver y ya, es lanzarte y llevar tu paracaídas por si acaso porque depende de ti. Entonces no puedes culpar luego al sistema, no puedes culpar a un tercero. Entonces la manera en la que yo he ido superando todos estos nuevos comienzos ha sido saber que ya no comienzo de cero, saber que ahora me recuerdo qué fue lo que viví, lo utilizo y avanzo. Y avanzo porque ya no me culpo por lo que no hice o ya no me culpo por lo que dejé de hacer, porque al final del camino ah, yo soy el único responsable de mi vida. Y si yo sigo culpándome, y si yo sigo culpando a los demás, a mi mamá, a mi hermano, a quien sea, a mi ex, a la profesora que no me enseñó bien el inglés, entonces yo voy a vivir siempre con esa culpa, esa mochila encima de mí y por eso es que ya dije no más. Entonces, para mí, empezar de cero hoy día es tomar lo que ya he vivido como soporte y es recordarme que he escalado niveles en las que me siento orgulloso de mí. tal cual. De hecho, es que es una de las razones de no empezamos nunca de cero, en verdad. Ujú, Porque exacto. en fin de cuentas es un poco evolucionar, es avanzar, que a veces que te lleva por un sitio que a lo mejor ni te esperabas ni contabas con ello, pero al final cuentas con toda la experiencia, trayectoria previa, etcétera. Yo, por ejemplo, con el tema del emprendimiento, a veces cuesta reconocerlo, pero es como, vale, sí, yo empecé como productora audiovisual de ficción y he terminado siendo YouTube Strategist. Vale, ¿por qué? Porque todo esto ha sido un poco encadenado y toda mi trayectoria, todo mi conocimiento de producción audiovisual me permite ahora enfocar todo esto del YouTube Strategy de una manera totalmente distinta como lo haría alguien especializado en marketing digital, por ejemplo. Entonces, al final no es empezar de cero, de bueno, acabo de salir al mundo. Es intentar aprovecharlo y pensarlo como el decir, no, es que es la evolución lógica. De hecho,
naturalmente y por naturaleza al final el ser humano es nómada. Lo que pasa es que a lo largo de la vida pues hemos ido como asentando que tenemos que estar en una casa fija y en un sitio fijo, pero en verdad Un estamos checklist. diseñados. Estamos, Exacto, nos diseñaron para cumplir un checklist. Tener una claro, casa, tener una familia, tener tu vida segura, un 15 y un último, y te das cuenta de que la vida no es tan sencilla como hacer una lista de compras para el súper. O sea, va más allá y más cuando de verdad quieres vivir y quieres hacer lo que te apasiona. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas hacen lo que les apasiona? claro. Y ese es el gran problema que hoy también existe, que tú le preguntas mucho, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta el trabajo? No, pero es que pues aquí gano bien y estoy bien. ¿Pero qué te gusta? Bueno, quiero tocar piano. Ay, ¿por qué no lo haces? No, porque de eso no vivo. Ok, ¿y por qué no lo tomas como un hobby? No, es que nunca tengo tiempo. Entonces empiezas a escuchar tantas veces que tú mismo te estás diciendo que no, que tú dices, no, o sea, no, por acá no es, y ahí es donde empiezas tú a crear un círculo de personas que no es que esa persona no pueda ser buena persona, simplemente de que ya tú vas alineándote con otro sueño, otro proyecto, otro código, ¿no? Y tú dices, vale, genial, nos podemos tomar un café, pero es que yo me quiero sentar a conversar con Sara, con Luis, con Carmina, con todas, porque estas personas están usando mi lenguaje, estas personas estamos en un nivel, Sintonía. en una sintonía que nos va a permitir retroalimentarnos. Eso no quiere decir que con esta persona no lo pueda hacer, pero empiezas a evitar personas, empiezas a evitar lugares, empiezas a evitar cositas que te alejan de lo que tú eres, porque al final siento que si nosotros no somos conscientes de, ok, esto es lo que a mí hoy me genera emoción, esto es lo que a mí hoy me genera ganas de levantarme de la cama, entonces yo no sé qué estamos haciendo con nuestras vidas, sinceramente. Tal cual. De hecho, una de las razones máximas, por ejemplo, es el hecho de pensar, vale, tú cuando llegues a la última etapa de tu vida, mires atrás y digas, ¿he hecho todo lo que yo quería hacer? ¿He probado todo lo que tenía que probar? ¿O me he conformado con lo que me ha tocado y ya está? Que no estamos diciendo con esto que tengáis que tiraros, que como decía Enrique, no hay que tirarse a la piscina o con la piscina vacía. Hay que ir atando cabos, pero que sí que es verdad que hay que ir avanzando y no hay que tenerle miedo a ese empezar de nuevo. Que si tienes un proyecto artístico, creativo, que te gustaría vivir en otro lugar y que, claro, al final la familia, los amigos, el entorno te dicen, uy, eso es muy peligroso, uy, es que eso, a ver por dónde va a salir, es que tú escribir un libro no has escrito algo nunca, tal, te va a ir echando para atrás, pero tú tienes que ir creando tu propio camino juntándote con la gente adecuada, gente Exactamente. que te motive, incluso el propio internet te puede servir para esto, porque al final, mira, Enrique y yo nos conocemos precisamente gracias a Substack por internet, o sea que, y todos los que estéis aquí, lo Amo esa mismo. plataforma, Dios mío, creo que ha sido lo mejor que han podido crear en el mundo en estos tiempos, de verdad que sí. Estoy de acuerdo. Usted nos ha Aquí me lo ha regalado. descubrido Carmina, que no deja de agradecérselo nunca, pero es una maravilla. O sea, lo que pasa aquí no pasa en ningún otro sitio y me parece genial. Y por eso los que estén Claro. escuchando esto deberíais aprovecharlo. Decir, oye, me voy a juntar con gente, voy a hacer networking, que es lo que decimos en tema de Ujú. negocio, de juntarme con gente que haya escrito sus libros o que esté en el mismo proceso o que estén con esas inquietudes creativas de emprendimiento o lo que quieras conseguir. En el caso de Enrique, por ejemplo, oye, pues gente que haya cambiado de país o que esté viviendo en países distintos y se esté moviendo y no tenga miedo, pues hay mucha gente, como podéis ver. Claro Entonces que es, claro, dime, dime. dime. No, no, como por ejemplo que Carmina, que Luis, que tú vengan a Nueva York, qué rico sería hacer ese café en Manhattan y cada uno ver el proyecto del otro, o viajo a España, Luis creo que está en España, no sé dónde está Carmina, pero es como que qué rico crear esos enlaces y esas conexiones, porque te nutres. Y ahí es lo que te decía, comienzas a evitar cosas y comienzas a escoger otras que realmente te van a llevar a un nuevo nivel, a escalar un nuevo nivel en tu vida. Y es exactamente lo que tú estás comentando. En Barcelona, Totalmente. mira, ella está en Barcelona, ¿ves? Barcelona, Muy bueno. Málaga, Te Luis, dirías que no mira, recuerdo. te tienes que venir a España porque estoy viendo que la mayoría Es que estamos tengo en que ir, mi hermano vive en Madrid, de hecho había pensado ir ahorita a fin de año para Año Nuevo, pero bueno, no voy a poder ir este año, eh,
pero ya pronto voy a estar por Madrid porque quiero conocer a mi sobrino. Tengo 2 sobrinos que están creciendo y los estoy viendo crecer por pantalla. Es que eso Y tiene que ser muy complicado. eso creo que es lo más duro. Siempre quise ser tío y ahora que soy tío, no los puedo alcahuetear, no los puedo consentir, no los puedo Claro. decirle, ven que tu papá no te deja comer dulce, yo te dejo comer dulce, pero toma y te vas para donde tu papá otra vez. Am, pero es muy riquísimo de verdad poder uno no solamente conocer personas nuevas, sino darte cuenta de que aunque hayas fallado 1000 veces, sigues aquí, seguimos aquí y vamos a seguir fallando, la vamos a seguir embarrando porque es la naturaleza del ser humano. Pero a veces ya tú empiezas a fallar como, como, como es conciencia. Por ejemplo, mi abuelo me dice, Enrique, ah, hoy que tienes 30 comienza a cometer errores de alguien de 40. Piensa, ¿qué estaría haciendo alguien de 40 ahorita? ¿A inversiones? Comprar propiedades, no sé, se fue a Bali, se fue a Madagascar, o sea, ¿qué está haciendo una persona de 40? Y comienza a cometer esos errores, comienza a proyectarle, abuelo, pero tengo que vivir mis 30. No te estoy diciendo que vivas tus 30, te estoy diciendo es que empieces a abrir tu mente a saber de que no solamente la vida es hoy, sino que mañana también se come y que tienes que pensar mañana un poquito cómo vas a solucionar las cosas. Entonces, de verdad que bueno, ya no sé el tiempo, pero ha sido de verdad muy rico conversar contigo, Sara, de verdad que sí. Lo mismo digo, yo tenía muchas ganas de esta charla y estoy viendo que estáis muy participativos, así que tenéis alguna pregunta para Enrique, podéis soltarla por el chat, ¿Alguna que preguntita antes de él nos puede irnos? ayudar mucho. Mira, por aquí se une también Tony. Y la Uy, verdad es que os animamos a que no tengáis miedo a errores o a probar cosas nuevas, porque al final el error es parte del éxito, como se suele decir, ¿no? Entonces, totalmente. hay que probar, hay que equivocarse y ya, aunque te hayas equivocado, ya has hecho mucho más que otros muchos que ni siquiera se atreven a hacerlo Nadie se atreve. por el hecho de evitar el error. Y es como, vale, pero yo ya Exactamente. tengo la experiencia, ya sé lo que no hay que hacer. Exactamente, también, digo exactamente lo mismo, y lo que puedo decirle a los que están conectados acá en el live y a nosotros mismos es, nunca empezamos de cero, ya esa palabra, la he ido como reconfigurando, empezamos con lo que ya tenemos, ¿sí? Vamos a seguir fallando y hay que aceptar que somos humanos, pero vamos, en función a esos errores que cometemos, es donde vamos a ir aprendiendo para poder escalar un nuevo nivel en nuestra vida, y que realmente no hay que vivir de las expectativas de los demás, porque hay gente que te va a querer por ser muy bueno, por ser muy talentoso, y hay gente que te va a odiar por la misma razón. Entonces es mejor seguir siendo uno, aunque realmente pueda ser que eso incomode a muchos y de alguna manera eh, haga que otros de verdad te abracen con el corazón y digan, pues, eres el tipo de persona que quiero en mi vida. Así que bueno, Brutal. O sea, la frase perfecta para terminar este directo. Sara, Pues nada, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Enrique. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos hoy. A Y nosotros. nada, nos vemos por Shasta. Bueno, Y a ver si coincidimos por España. seguro que sí. Un abrazo. Chao, Bye. chao.